Queridos amigos, Dios los bendiga de nuevo con ustedes el Padre Robertson, aquí a través de Echando las Redes en Televisión Arquidiocesana. Y bueno, pues estamos hablando sobre cómo prepararnos para el tiempo de Adviento, ¿sí? Y es importante también en este segmento, ¿qué haría Jesús? Mi nombre es Donovan Castillo y soy de esta parroquia Jesús Obrero Buen Pastor. Qué alegría, Donovan, recibirte y estar aquí contigo compartiendo estos micrófonos. Y ahora, pues, así como un joven viene a acompañarnos y a darnos su opinión sobre este tiempo, sería bueno que tú también abras tu corazón y pongas atención a lo que ahora vamos a tratar. El tiempo de Adviento es un tiempo para preparar no solamente el cuerpo con la fiesta, preparar las tradiciones, ¿verdad? Para preparar el ponche, ¿sí? Los canchinflines ya no venden en Guatemala, pero los cuetíos, las bombitas para el pino, ¿verdad? Que vamos a poner para el arbolito, el nacimiento, la corona de Adviento. El corazón. ¿Cómo podría un joven hoy preparar su corazón de cara al tiempo de Navidad? ¿Qué propuesta le harías a los jóvenes? Y es muy importante reconocer, como ya escuchábamos también el domingo, preparen el camino del Señor. Y así también preparar nuestro corazón ante todo lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Vemos tantos símbolos en este Adviento, como ya lo decía el Padre, las bolitas, las velitas, y así debemos de ser nosotros también. ¿Cómo podemos prepararnos entonces? Como decía, ya desde nuestro corazón, no solamente nuestro exterior, sino que desde el interior, que es lo que importa, lo que realmente vale la pena y a lo que nosotros debemos de ir buscando. Ser buenos cristianos, ser luz ante los demás y desde nuestras diferentes ambientes, áreas como padres, como hijos, como estudiantes, pero también como jóvenes nosotros, que somos también esas columnas de la iglesia. ¿Cómo debemos prepararnos entonces? Por medio de la oración, por medio ya como se meditaba, la confesión, el estar bien con nuestros padres, con nosotros mismos. Entonces debe de ser desde el interior y de ahí ir buscando nosotros aquellas cosas que nos apartan de ese encuentro íntimo con Jesús, de ese nacimiento con Él. Y entonces debemos decir nosotros, ¿qué me falta a mí? La paciencia, soy demasiado enojado, ¿qué más? El enseñar a los otros qué es lo que deben de hacer en torno al cuidado de Jesús, como lo hizo también la Virgen María, que eso también es muy importante, el poner en cuenta o tomar en cuenta todas las actitudes de la Virgen, la humildad, la sencillez, la sonrisa, el amor, la caridad con los más necesitados. Y uno dice, ¿verdad?, la caridad con todos aquellos externos a mi casa, no, sino que desde nuestras familias, con nuestros hermanos, decir qué hacen ellos, qué estamos haciendo, cómo los trato, cómo trato a los ancianos, a mis abuelos, a mis papás, es decir, todos los ambientes en los cuales nosotros nos desenvolvemos, allí es donde debe nacer Jesús en nuestro corazón y ahí ya exponerlo al exterior. Sobre todo es esto, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra, como la Virgen María, y eso es lo que nosotros debemos de también considerar y mostrar a los demás. Gracias, querido Donovan. Bueno, pues ya hemos visto una magistral exposición de lo que un joven debe de hacer para este tiempo, ¿no? Y algo importante también, ¿qué haría Jesús? No solamente haría oración, sino estaría en sintonía con su prójimo, como lo dice Donovan. También es algo importante, el Señor escucharía la palabra. ¿Crees que la palabra de Dios anima, cuestiona, fortalece y da luz para la Navidad? Esa es la pregunta en este día. Por supuesto, claro que la palabra da luz, alimenta nuestra vida y ese es el motor, es la gasolina, por decirlo así, que debe de ayudarnos y darnos el impulso a poder seguirle, estar con Él, seguirle y ayudar a los demás para que también lleguen y estén con Jesús. Así es, la palabra anima, fortalece y consuela. Así que te invito para que continúes con nosotros en este camino de preparación hacia la Navidad. Eso es el Adviento, como la Cuaresma para la Pascua, un camino de preparación. Que Dios te bendiga, sigue con nosotros. Que Dios les bendiga, estamos de nuevo con ustedes, aquí en el programa Echando las Redes, con el tema ¿y nosotros qué debemos hacer? Y justo en este contexto del preámbulo, por así decirlo, a la Navidad, en el contexto del Adviento. Y justo pues me acompaña el joven Melvin Donovan, y que pues ya ha platicado con nosotros siempre en este espacio, ¿qué haría Jesús? Bueno, algo importante
creo yo, Donovan, de plantearle a la audiencia, a la teleaudiencia, pero también a los jóvenes sería, desde nuestra caridad cristiana, cómo poder compartir con el necesitado. Desde nuestra caridad cristiana, para un joven, que hay en el corazón que te resuene, que podría acercarnos a Jesús, que podría ayudarnos a entender la Navidad y a prepararnos para ella. Considero entonces también de que es importante el disponernos a recibir a Jesús, ¿verdad? Que es todo lo que estamos viviendo o estamos experimentando en este Adviento. Y hay diferentes maneras de cómo experimentarlo a Él, cómo llevarlo a las demás personas desde nuestro ser de cristianos primeramente, pero también desde nuestro ser de jóvenes. Una de ellas, considero yo importante, es hacernos como ese, ¿verdad? Como ese niño inocente, ese niño humilde, ese niño amoroso que fue a lo largo de su vida, ¿no? Siempre tomado de la mano de la Virgen María. Es algo esencial que siento yo que como jóvenes debemos de también ir cultivando ese amor también a la Virgen María y tomarnos siempre de la mano de ella. ¿Qué podemos hacer entonces con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo? Mostrar a los demás lo que Jesús va haciendo con nosotros. En medio de tanto que nos ofrece el mundo, en medio de tantas cosas que podemos experimentar, siempre está Jesús que nos sigue guiando, nos sigue acompañando y sigue queriendo mostrarnos su amor sobre todo. ¿Qué es esto? Aunque es Señor, Él ha querido ser un niño y Él ha querido quedarse con nosotros. Así es, muchas gracias. Y bueno, creo yo también importante saber que hay pequeños gestos que en Navidad nos ayudan a tener un corazón más sensible al dolor del prójimo, en este caso para ti que eres joven, y desde ese dolor puedes descubrir que Dios te está llamando. El objetivo de nuestro programa, Echando las Redes. Bueno, hay diferentes acciones que un joven puede hacer, por ejemplo, la visita a los enfermos, por ejemplo, ir a las posadas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, compartir con los necesitados. En ese contexto, recuerdo que tu servidor ha hecho y ha motivado en los jóvenes una cena para las personas de calle. Evidentemente estamos en tiempo de pandemia. ¿Qué le propondrías a los jóvenes? Algunas pequeñas acciones que consideres en tu corazón de joven, ¿verdad? Para que ellos también puedan motivarse y que sea como que una luz de esperanza también para los demás, sobre todo en este tiempo de Adviento. Exactamente, ¿verdad? Ahora el tiempo no nos permite hacer mayores actividades en las cuales nosotros podamos ir a colaborar con aquellos, pero siempre nos damos cuenta que en el paso en donde nosotros vayamos caminando, en donde vayamos también estando en comunicación con las demás personas, allí podemos poner nuestro granito de arena y desde ahí hacer una oración, que eso es algo esencial y primordial, ¿verdad? Tantas personas sufren, tantas personas están con problemas en los cuales nosotros podemos hacer una oración con ellos, atenderles en cuanto vamos caminando, a alguna persona que indigente, alguna persona de calle en la cual nosotros podamos ayudar y colaborar, apoyarles. Sobre todo, a veces no basta simplemente con darle algo material, sino con nuestra presencia, con nuestra escucha, con nuestra atención y con la fortaleza que nosotros podamos darle como jóvenes. Muy bien, así que a ponernos las pilas pues para acompañar al que sufre, el necesitado, y como lo decía Donovan en el segmento, bueno, en la entrevista anterior, se trata también precisamente de aprender a darnos, a empezar en casa, con los que están más cercanos. Que el Señor nos bendiga. Continuamos entonces con esta charla que está interesantísima. Te invito para que sigas con nuestro querido amigo Edson en sintonía de este programa. Muchísimas gracias, Padre Robertson. Seguimos en este tercer segmento de ¿Qué haría Jesús? En este programa que hemos titulado ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Pues nosotros tenemos que llevar al cambio en nuestra vida, como te decía en el segmento anterior. Pues de esta manera es como nosotros buscamos a nuestro Señor. Estamos caminando y vamos a caminar de manera puntual y de manera real. Por eso es que yo te pregunto y que lleves a la meditación esto, que en tu corazón esté: ¿cómo estás viviendo hoy por hoy este Adviento? ¿Este Adviento lo estás viviendo de manera distinta como lo has vivido en los demás años? ¿Este Adviento te está llevando a un momento de reflexión, y no solamente de reflexión, sino que del verdadero cambio? Pues esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer.
porque el Adviento es la manera como nosotros estamos esperando para la venida de Jesús. Y como Jesús vino a nuestras vidas y transformó todo. Y esto es lo que haría Jesús. Jesús haría que nosotros podamos llevar a hacer un cambio totalmente radical en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de desenvolvernos. Y esto es lo que el fruto de Jesús a través del nacimiento de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Porque uno de los grandes frutos que podemos ver del nacimiento de Jesucristo es la obediencia, es la humildad. Y esa es la forma como nosotros hoy estamos viviendo este Adviento. ¿Cómo tú lo estás haciendo? ¿Cómo estás tú compartiendo con los demás? ¿Cómo estás tú llevando tu vida cotidiana, tu vida diaria? ¿Estás llevando una manera de ser tu vida, o tu forma como te estás desenvolviendo, te estás comportando con tus amigos del trabajo, con tus amigos de la cuadra, de la colonia, con tu familia, con los seres más cercanos, los que te aman, los que están cerca siempre de ti y están dispuestos a hacer todo por ti? Hoy, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Porque el punto es, como bien dice el título de este programa, que estamos dispuestos a hacer, que nosotros debemos de hacer. Es decir, tenemos que hacer una acción. Tenemos que llevar al cambio real de esta vida que nosotros estamos llevando. Y por supuesto que nosotros podemos hacer que por medio del Espíritu Santo, que a veces estamos sin inspiración porque no estamos inspirados por el Espíritu, no porque Él no quiera, es porque nosotros no hemos presionado ese botón para que Él active en nosotros todos esos dones que estamos esperando, todos esos frutos del Espíritu Santo que nosotros tenemos que fomentar en nuestra vida cotidiana. En este Adviento estamos llamados, como Jesucristo mismo nos hizo el llamado en su momento del Evangelio, que siempre estemos preparados, pero que estemos a través del ejemplo viviendo una experiencia sin igual con esa experiencia junto con Jesús. Así como Él le enseñaba y les explicaba a sus discípulos, así como Él llevaba a la práctica lo que Él mismo predicaba, Él nos enseña que cada vez que nosotros estamos viviendo en este Adviento, cada esfuerzo que nosotros hagamos, cada incluso renuncia que nosotros estamos haciendo, eso es lo que Él nos está enseñando, porque es importante para nuestra vida de fe. Y no solamente nuestra vida de conversión, porque ese es el punto más importante que debemos de llevar. Porque cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hacemos las cosas distintas, cuando nosotros hacemos la diferencia y como cristianos estamos dispuestos a dar, como te decía, esa milla extra, pues ese es el punto que nosotros vivimos una realidad, esa realidad que es tan importante, el cambio de vida, el cambio de sociedad, el cambio que nosotros estamos llevando al fomentar cómo nuestra fe cristiana, no solamente en puros actos de religiosidad que son importantes para nuestra fe católica, sino también en nuestros actos de conversión en nuestra vida cotidiana. Enseñarles a los demás cristianos que ser católicos nosotros tenemos que llevar un cambio y un punto de partida en esta conversión. Explicarles a los demás, a aquellos que ya no creen, a aquellos que están aburridos de que los cristianos solamente hablamos, pero no nos hacemos cargo de nuestros hechos. Estamos dispuestos ahora a dar ese cambio, que tú y yo podamos ser diferentes, que tú y yo podamos llevar nuestra vida de conversión hacia el límite y podamos hacer ese cambio real. ¿Qué es lo que estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer? ¿A qué estás dispuesto a renunciar o qué estás dispuesto a llevar a la práctica? Aquello que te has imaginado, aquello que estás dispuesto a hacer, aquello que te ha inspirado el Espíritu Santo a hacer, pero por alguna razón no lo has convertido o no lo has llevado a la acción. Nosotros estamos llamados a hacer, no solamente a hacer, sino a ser cristianos, a ser hijos de Dios y enseñar con el ejemplo, a proclamar con el ejemplo que lo somos. Sigue en sintonía de tu programa en Echando las Redes y con este tema que estamos tratando en este tercer domingo de Adviento. Que Dios te bendiga y que cada día que hagas un cambio se lo dediques a tu santo de devoción. Que Él sea quien interceda por ti.